Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de clases que están basadas en la palabra de Dios, que sin duda son de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos permite exponer su palabra. Gracias a Dios por este privilegio. Y bueno, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos revele la palabra en nuestros corazones y que vaya a lo más profundo de estos y que nosotros podamos ponerlas por obra cada una de su palabra, cada una de esas verdades que seguramente nos irán transformando cada vez más y más. Vamos a continuar con las clases tal como soy. Ahora estaremos en la parte número 2, estaremos dando a conocer el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ya dijimos la semana anterior que bueno, pues en la primera parte de tal como soy, que Dios nos ama tanto como somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Nos va a ir transformando a su imagen y por supuesto a su diseño. Y hablábamos de la transformación que sufren las mariposas, ¿verdad? Desde que están en el capullo como orugas, van teniendo un proceso muy especial hasta que llega el momento en que rompen ese capullo y bueno, empiezan a desplegar sus alas y vemos una hermosa mariposa. Dios desea cubrir nuestra vida con su naturaleza, porque hay que recordar que solo Dios es santo, solo Dios es perfecto y Él, bueno, pues cuando nos ha adoptado ya como hijos e hijas de Él, desde luego que nos va a ir dando una renovación cada día. Y por supuesto es si nosotros así lo deseemos. Conforme vaya pasando el tiempo, si usted y yo vamos estableciendo como debe de ser una relación con el Señor y le vamos a ir pidiendo cada día, Señor, renuévame, ya no quiero ser la misma persona, ¿verdad? Nosotros tenemos que descubrirnos a Dios, ser honestos y decirle qué necesitamos que Él nos ayude a cambiar. Tenemos que reconocer que tenemos fortalezas, que tenemos debilidades y que debemos de rendir cada área de nuestra vida a su voluntad, ¿verdad? Y bueno, pues hay cosas buenas y malas que nos formaron durante nuestra vida o que nos han ido formando durante nuestra vida. Y muchas de estas cosas pues las hemos heredado de nuestros padres. Tenemos patrones de pensamiento, de conducta, y esto también nosotros de una o de otra manera lo vamos nosotros transmitiendo a las generaciones. Y tenemos que cuidar de no repetir estas cosas que pues no son la voluntad de Dios y tienen que ser transformadas. La prioridad de nuestras vidas cuando conocemos al Señor es ir cambiando y renovándonos cada día a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay cosas que podríamos poner ahorita como un ejemplo, hay cosas de nuestro pasado que no nos conviene transmitir a nuestras generaciones. Nosotros dijimos algún día, bueno, ya todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios está haciendo un cambio en mi vida, pero hay cosas del pasado, de nuestro pasado, que por ningún motivo nosotras, y hay hombres también que ven estas clases, que no quisieran transmitir a sus generaciones. Vaya pensando usted qué cosas de su pasado no quisiera transmitir a sus generaciones, ¿verdad? Hay también cosas que sí quisiéramos transmitirles. ¿Cuáles son estas? O sea, hay que ir pensando, ¿verdad? Una de las cosas que más nos liga al pasado, sin duda, a todos los seres humanos, porque es algo con lo que batallamos muchísimo, sin duda es el rencor. Es el rencor y es que por cosas a veces tan pequeñas nos hemos enojado. Claro que nos hemos sentido heridos, heridas, y son cosas que van quedando allí guardadas, van quedando guardadas en lo profundo de nuestro corazón y esto nos va a traer muchos problemas y por supuesto con sus respectivas consecuencias. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26.
Dice en la versión de Nueva Versión, dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando les dirigió esta carta a los Efesios? Que si usted y yo nos enojamos, bueno, pues hasta cierto punto es legítimo, ¿verdad? La Biblia también habla de esto. Somos humanos, somos una raza caída, pero también tenemos que recordar que Jesús también cuando él tenía su ministerio aquí en la tierra, también él llegó a experimentar enojo. Si usted y yo nos enojamos por alguna cosa que nos hagan, bueno, es legítimo hasta cierto punto, pero no podemos ni debemos guardar nosotros ese resentimiento, ese rencor, dice la palabra de Dios, hasta el día siguiente. Imagínese, muchísimo menos en años, que mucha gente dice, es que yo no le perdono, ¿verdad? Desde hace años y años y se mueren con ese sentimiento llamado rencor. Entonces, el guardar enojo nos hace convertirnos en personas amargadas también y por supuesto esto le va a dar lugar al diablo. Nos va a robar el gozo, nos va a robar la paz y nosotros tenemos que estar disfrutando de la salvación que Jesús ya nos dio, ese paquete lleno de amor, lleno de gracia que usted y yo tenemos, la salvación eterna. Y cuando estamos guardando este tipo de sentimientos como el rencor, eso nos lo va a robar, ese gozo, esa paz, ¿verdad? Vamos a hablar de un personaje bíblico que se llama Jacob. Este hombre puede decirse, es el padre de los israelitas porque él fue cambiado de su nombre, de Jacob a Israel. Es un ejemplo muy claro de patrones familiares. Su nombre significa torcido. Jacob quiere decir torcido. Él vivió su vida haciendo cosas torcidas o como las conocemos acá en México, chuecas. Hasta que una noche tuvo que luchar con Dios, enfrentó su identidad y al fin su nombre fue cambiado a Israel. Así como con Jacob, Dios nos ama tal y como somos, pero desea transformar nuestra identidad a todo el potencial que depositó en nosotros. Aquí con Jacob podemos recordar ese evento, ¿verdad? Jacobo, pues usurpó la identidad de su hermano mayor Esaú para recibir la bendición de su padre Isaac, quien era un hombre ya muy anciano y él era ciego. Entonces allí en complot con la madre, pues Jacob, él quiso obtener la bendición. Y déjeme decirle algo en relación a esto. Jacob se adelantó sin duda o quiso hacer las cosas a su manera, pero nosotros tenemos que reconocer que Dios ya las cosas ya nos las dio, ya nos bendijo. Sin duda Jacob sería Israel, sería el padre de los judíos, porque era una promesa que ya Dios le había dado a su padre, a su antepasado Abraham, que era su abuelo. Entonces, Dios ya había bendecido a este muchacho, sin duda, pero él adelantó las cosas, hizo las cosas a su manera y bueno, pues decidió comprar la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. O sea, a veces no sabemos nosotros, no entendemos todavía el plan de Dios en nuestras vidas. Dios ya nos dio esa bendición que usted y yo anhelamos. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Dios es el que tiene el control de todo. Entonces, si usted y yo estamos experimentando un buen deseo dentro de nuestro corazón, un sueño, no es porque usted y yo lo hayamos concebido, sino que Dios allí lo puso. Y si usted y yo estamos anhelando aquello, pues no tenemos por qué adelantarnos, simplemente vamos a entregarle aquello al Señor. Si no, pues vamos a ir cayendo en una serie de contratiempos como fue el caso de Jacob.
¿verdad? Este hombre que tuvo que luchar con Dios y lo dejó, el ángel que luchaba contra Jacob, lo dejó cojo, le hirió parte del muslo de la ingle y bueno, pues eso es hasta cierto punto un concepto espiritual muy importante, ¿verdad? Aquí lo acabo yo de mencionar. Luchó con Dios, enfrentó su identidad y al fin su nombre fue cambiado a Israel. Así como Jacob, Dios nos ama. Dios lo amó y le dio esa promesa grande a Jacob, pero él lo tuvo que transformar. Dios nos ama tanto que nos perdona. Usted y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y le decimos, Señor, yo siempre lo voy a repetir esto, Señor, en esta hora yo te entrego mi vida y mi corazón, Señor Jesús, para mí te nombro desde este momento mi único y suficiente Rey y Salvador, y perdona mis pecados, ya no quiero hacer más, ya no quiero cometer más pecados, etcétera, etcétera. Y Dios nos perdona, ni duda cabe. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Jesús le dice a uno de sus discípulos, perdonar 70 veces 7. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cosa que no es cierto, nosotros seguimos guardando rencores, pero Dios sí nos perdona. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Que Dios nos perdona, pero cada día va a ser un proceso de renovación mientras usted y yo vivamos sobre esta tierra. No crea que las cosas son nada más tan fáciles y tan sencillas. Algunos escritores, algunos comentaristas, algunos predicadores, algunos estudiosos de la palabra de Dios han dicho y han estado en controversias que sí, efectivamente, que Dios nos perdona y que ya no hay necesidad de recordar cosas pasadas y entonces tienen conceptos de esta manera y que no es cierto, que no hay maldiciones generacionales. O sea, cada quien puede pensar lo que quiera. Lo que sí le digo es que sí traemos patrones de conducta, sí traemos herencias familiares. Claro que las traemos, simplemente podemos crecer en un hogar donde el padre fue alcohólico y el pequeño desde muy niño empezó a ver esa conducta del padre de malos tratos a su madre. ¿Y qué es lo que va a estar registrando en su mente y en su corazón aquel niño? Bueno, la misma conducta que el padre, ¿verdad? Es una herencia familiar, o sea, más aparte nosotros ya nacemos con esa semilla de maldad porque somos una raza caída. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos Jesucristo, que Él no tuvo pecado, Él es santo y será santo por los siglos de los siglos porque Él es Dios. Nosotros por fuerza tenemos que pasar un proceso, una renovación cada día. Entonces, Dios no nos va a dejar tal y como nos conoce, como nos acepta. Y hay veces, la mayoría de las veces, tenemos que echarnos un viaje al pasado con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, que nos va a mostrar algo de nuestro pasado en lo cual nosotros ni siquiera pensamos que era pecado aquello. Y se nos fue pasando el tiempo y ni siquiera nosotros restituimos aquello, ni siquiera nos arrepentimos, porque nos escudamos en decir, no, es que Dios ya perdonó todos mis pecados. Por supuesto, pero hay cosas que tenemos que enfrentar, no, ir al pasado para mejorar el presente. Entonces, Dios tiene que estar operando cambios importantes en nuestra vida. Si queremos ser sus hijos, si queremos ser parte del reino, si queremos servirle, tenemos nosotros que ir renovándonos cada día, ¿verdad? ¿Qué tipo de expectativas de padres o familia comúnmente limitan a las personas a vivir una vida plena? Es una pregunta, ¿eh? Bueno, en el libro de Génesis leemos cómo Jacob repitió un patrón de preferencia entre sus hijos que su padre Isaac también tuvo. Isaac, que fue el hijo de la promesa de Abraham y Sarai, su esposa, claramente se veía que Isaac tenía preferencia por Esaú, la Biblia lo dice.
y Jacob era el preferido de la mamá. Entonces es importante que nosotras veamos, entendamos este tipo de patrones, ¿verdad? Este tipo de patrones se volvió otra vez a repetir. Vamos a leer Génesis 37, versos 3, 8 y 11, en la Nueva Versión Internacional. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? Le preguntaron, ¿verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma como los contaba. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. José recibió sueños de gran liderazgo de parte de Dios. Sin embargo, sus hermanos, llenos de odio, envidia y amargura, le hicieron mucho daño. Primeramente, lo vendieron como esclavo y ante el padre lo hicieron pasar como muerto. Entonces, hay sueños que Dios nos ha dado y que están muy enterrados y olvidados. ¿Por qué? En nosotros, por heridas del pasado. Tal vez nosotros tuvimos padres que prefirieron más a ciertos hermanos. Yo no tuve hermanos carnales, yo fui hija única, pero hay muchos casos de familias numerosas en donde se ve mucha preferencia de los padres por ciertos hijos. Y esto marca la vida de los que son hasta cierto punto rechazados. Bueno, a lo mejor quizás has sufrido la envidia y los celos de tu propia familia, de tus propios hermanos o incluso amigos que nos lastimaron, pero nuestro Padre Celestial nos ama. Entonces, aquí también estamos viendo otro sentimiento horrible que es la envidia y es comparada con la gangrena. La gangrena va matando la piel, va matando la piel en todos los sentidos, le va dando insensibilidad y es una enfermedad que tiene que ser cortada, si no, pues va a terminar con la vida del individuo. Por eso muchas personas pierden sus extremidades, pierden sus piernas, porque dicen les entró gangrena. Entonces hay que cortar de inmediato para que esta enfermedad no se siga propagando. Así es la envidia, hay que cortarla, hay que reconocer si nosotros hemos tenido envidia, no nada más de la familia, de hermanos, también muchas veces tenemos envidia del éxito de los demás. ¿Verdad? Todos alguna vez hemos experimentado por qué él no y por qué yo no y él sí, o sea, hemos preguntado, hemos cuestionado, nos hemos enojado con Dios, ¿verdad? Entonces la envidia, fíjese nada más lo que nos puede ocasionar. Fue la causa de conflicto entre Jacob y Esaú, los dos hermanos, ¿verdad? Los hijos de Isaac. Provocó pleitos entre Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Acuérdense que estamos hablando de un tiempo que cierta cultura permitía, la cultura, no Dios. Hago aclaración de que algunos tenían dos esposas. Esto no quiere decir que Dios lo instituyó porque está en la Biblia y que los hombres tengan que tener dos o más esposas. Nada de esto. ¿Verdad? Nada de esto. Estamos hablando de cambios que Dios estaba llevando a cabo
con Jacob, con toda la descendencia familiar, porque ya les había prometido que sería Abraham, padre de multitudes. Entonces sus descendientes tenían que ser procesados al igual que usted y yo, por el poder de Dios. Entonces la envidia creó muchos conflictos familiares, ¿verdad? Nosotros en la envidia estamos deseando ser igual que los demás o tener lo que los demás tienen. Y se nos olvida que para contrarrestar este sentimiento terrible, que es como la gangrena, tenemos que enfocarnos en darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que ya nos dio, y no estar anhelando lo que otras personas tienen. O sea, si tú no tienes, por ejemplo, un auto, a lo mejor nada más va a ser un momentáneo. Hay que darle gracias a Dios porque a lo mejor tienes una bicicleta, porque a lo mejor tienes otras cosas, tienes salud sobre todo, y mientras otras personas pueden tener lo que tú estás anhelando, pero no tienen lo más importante, que es salud, que tienen sobre todo, lo más todavía importante que la vida y la salud es tener a Dios en nuestro corazón, a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, hay que enseñarnos, hay que enfocarnos a darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Somos amados tal y como somos por Dios. No necesitamos ser alguien más. Dios nos ama tal y como somos, pero acuérdate que Él va a tener un proceso de amor para cada una de nosotras, tanto hombres también como las mujeres. Así que, pues tenemos que considerar esto. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4, para que los vayas leyendo, ¿verdad? Estos capítulos de la primera de Corintios, léete todo el capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4. Aquí en estos capítulos el apóstol Pablo habla, nos está comparando Dios a un cuerpo humano. El cuerpo, tenemos diferentes órganos, así que cada uno de los órganos tiene sus funciones diferentes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los ojos no hacen lo que los pies, pero son sin duda muy necesarios. Sin ojos, pues imagínate, caminaríamos y no vemos por dónde vamos. Entonces, todo es muy necesario y es muy importante. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene habilidades, cada uno tiene talentos diferentes y eso tenemos que entenderlo. José fue comprado por un hombre rico llamado Potifar y fue un empleado ejemplar en su trabajo, al grado que lo ascendieron administrador de la casa de Potifar. Pero un día tuvo que huir a causa de la esposa, de la perversión sexual de la esposa de Potifar, ya que ella quería acostarse con José y al no recibir la respuesta o al no obtener lo que ella quería, lo fue a acusar de intento de violación y lo enviaron a la cárcel. Déjame decirte que quiero explicar con esto, que no siempre que tú y yo hagamos lo bueno vamos a tener una recompensa inmediata. O sea, muchas veces hacemos cosas que están correctas delante de Dios y de inmediato, como seres pensantes, como seres humanos que somos, queremos tener la recompensa de parte de Dios en el acto, en cuanto nosotras lo estamos esperando, porque somos hasta desesperadas. No, Dios no va a actuar de esa manera. Dios tiene su tiempo perfecto, tenemos que recordarlo, ¿verdad? Nosotros recordamos alguna vez que por hacer lo correcto las cosas empeoraron. Sí, muchas veces. Yo llegué a tener problemas con compañeros camarógrafos cuando yo estaba en la empresa televisora en la que trabajé durante muchísimos años. Poco más de 2 décadas. Yo allí tenía problemas porque estos muchachos, yo entraba en la tarde y los muchachos trabajaban en el turno de la mañana. Y el jefe, el director de noticias, pues mandaba a quien él quería. Yo llegaba puntual a mi horario, a mi turno en la tarde,
Y bueno, pues yo me ponía a disposición del director y él ya decidía a cuál de los camarógrafos me mandaba para que me acompañaran a realizar yo mi trabajo dentro de mi turno. Y hagan de cuenta que era un problema porque estos muchachos ya habían trabajado durante toda la mañana y hasta cierto punto tenían razón, pero no era yo la que definía, ¿verdad? Ni los tiempos, ni yo era la patrona, ni yo era jefa de ellos. Bueno, cuando estaban bajo mi autoridad, que yo les decía, haz esto, haz aquello, pues sí, pero yo no definía quién iba o quién no iba conmigo. Entonces el hacer lo correcto yo para mí era decirles, porque iban molestos, iban enojados a cumplir con su trabajo, yo les decía, mira, no te enojes conmigo, tenemos que hacer el trabajo correctamente porque por eso a mí me pagan y a ti también. Yo no tengo culpa de que en la mañana te traigan ya te hayan trabajado y en la tarde te destinen otra vez y según tú dices que no te pagan horas extras. Yo creo que esto tú tienes que hablarlo con el patrón o con los directivos para que corrijan esta situación, pero no te enojes ni la emprendas contra mí. Entonces, ese tipo de cosas se fueron gestando cada día hasta que un día, bueno, pues confronté, ¿verdad? Porque ya no era posible este tipo de situaciones. Yo le dije un día al muchacho que me designaron, que era el que ya lo habían designado para todos los días andar conmigo trabajando. Yo hice lo correcto, le dije, mira, le dije al director de noticias, este muchacho se enoja así y así, me ha dicho que ya está aburrido y cuando yo tengo que cumplir con notas que tú me encargas. Entonces yo hice lo correcto, no olvídese, pues se enojó mucho este muchacho, ya después eran problemas, o sea, siempre el hacer lo correcto no te va a ocasionar siempre cosas buenas, a veces vas a tener problemas, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacerlo. Entonces todo en la vida de José apuntaba a que éste viviera amargado por todo lo que le habían hecho sus hermanos, ¿verdad? Repitiendo el patrón de errores del pasado hacia su familia y pudiera haber continuado con ese ciclo de amargura, de rencor. Imagínate lo que le hicieron. Lo separaron del seno familiar a José, lo vendieron en un país donde lo tuvieron, en un país extranjero, donde estuvo preso, víctima de una injusticia como lo que acabamos de comentar. Y todo esto fue un proceso que José tuvo que vivir. Sin embargo, él rompió con esa conducta, contra esos patrones generacionales equivocados, porque Dios lo usó en su momento para bendecir a muchas familias, por supuesto, principalmente a sus hermanos, cuando se estaba viviendo una hambruna allí en Israel. Acudieron los hermanos mayores a comprar grano, a comprar alimentos a Egipto, cuando José ya era todo un personaje, ya era el segundo del faraón, o sea, ya mandaba. Entonces, él perdonó a sus hermanos, no guardó este rencor, rompió con estos patrones familiares. Esto lo podemos leer en Génesis 45. Hay dos versículos. Dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era realmente, quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. O sea, José no ocultó su dolor porque lo que sus hermanos le habían hecho pues era algo muy doloroso, ¿verdad? Y yo tuvo que llorar, tuvo que sacar ese dolor retenido por los años perdidos de haber estado con su padre. Es correcto reconocer y expresar sanamente nuestro dolor y nuestras emociones y no ignorarlas ni ser dominado por ellas, ¿verdad? José pudo ver y reconocer que la mano de Dios estuvo siempre en medio del dolor y así pudo perdonar a sus hermanos. Sus hermanos llegaron, no lo reconocieron. Dirá usted, bueno, ¿cómo no lo iban a conocer? Bueno, no lo reconocieron porque José ya había adoptado hasta cierto punto la forma de vivir de los egipcios, quienes se rasuraban todos, quedaban lampiños, mientras en Israel pues su barba, su bigote, ¿sí me explico? Eran costumbres
hasta cierto punto las costumbres del país donde él ya era alguien muy importante, era el segundo del faraón, entonces sus hermanos se habían pasado los años y la forma como a lo mejor se vestía José, pues impidió que lo reconocieran. Y pues estuvieron yendo, ¿verdad? Estuvieron yendo, pues te puede leer la historia que es muy interesante, y estuvieron yendo porque al principio él no se reveló ante sus hermanos como tal. Por eso aquí lo último que yo le acabo de mencionar es que él, pues ya cuando se descubrió ante su familia, pues sacó ese dolor que traía. Lo sacó y lo dice. A mí me gusta mucho esta parte donde dice José, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo tomó para bien. O sea, ellos querían que su hermano hubiese muerto y sin embargo, Dios le preservó la vida para un día bendecirlos a ellos. Entonces, Dios sabe todo lo que ha pasado en nuestra vida, lo que estamos pasando actualmente, pero yo sé que Él siempre tiene un plan para bien y Él nos ama tanto, tal y como somos, pero acuérdese, no nos va a dejar así como nos encuentra. Necesitamos permitirle a Dios usar todas las cosas para un bien mayor. No siempre habrá un momento de reconciliación, pero sí tiene que haber uno en nuestro corazón. Los sueños de gran liderazgo de este hombre José se cumplieron, los cuales que hubiesen perdido y quedado enterrados en la injusticia si él no hubiera decidido abrazar el proceso que, aunque muy doloroso, Dios lo usó para transformarlo a su imagen y diseño. Lo sufrido por José fue el proceso que Dios usó para transformarlo y José pudo cumplir ese proceso, pudo cumplir ese sueño que Dios tenía en su corazón albergado. No sabemos por qué, ¿verdad? Muchas veces hay gente que dice, pues no entiendo por qué he sufrido tanto. Vamos a quitarnos ese espíritu de víctima, porque Dios siempre de lo malo que hemos nosotros vivido, siempre va a sacar algo bastante bueno. Eso es lo que a mí Dios me ha ido enseñando conforme va pasando el tiempo. Y si a veces cosas que yo no entiendo, la verdad yo sigo pidiéndole a Dios que en su misericordia me muestre aquello que está haciendo en mi vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a pedirle cada día más y más al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que nos estorba, todo aquello que no es sano para nuestras vidas. Todo eso tiene que salir de nuestro corazón, porque si no, pues vamos a ser personas amargadas, personas frustradas, que siempre vamos a estar cuestionando a Dios, estar haciéndonos las víctimas que hemos sufrido, que es legítimo que tengamos rencor, odios y amarguras cuando esto no nos va a traer a nosotros ningún beneficio. Tenemos que recordar que estamos en un tiempo muy maravilloso, que es el tiempo de la gracia. Y decía, o dice mejor, el autor de varios libros en inglés. No sé si ya haya traducciones, pero hay libros muy buenos que hablan del poder transformador de la gracia de Dios para nuestras vidas. Este autor de libros llamado Joseph R. Cook, él escribió en uno de sus libros de la gracia transformadora de Dios. Dice que la gracia es ni más ni menos que la cara que se pone el amor cuando se encuentra con la imperfección, la debilidad, el error o el pecado. Nosotros volvemos a lo mismo, Dios nos ama tal y como somos por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero va a cambiar, nos va a tener que pasarnos por ciertas situaciones para que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La gracia de Dios se derrama, ¿verdad?, en nosotros, ese amor, esa bondad a favor de todos los que confiamos en Él, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que ganarnos nada.
Solo tenemos que tener una relación con Él para poder recibir la gracia. Esto lo necesitamos. Todos, fíjese bien lo que le voy a comentar, todos sabemos que dentro de nosotros tenemos una parte mala y una buena. Una parte que queremos que los demás vean cuando nuestra conducta es aceptable. Y otra que preferimos esconder porque son cosas que nos avergüenzan, perdón. Vivimos en una cultura, la verdad, que está inclinada hacia la superación personal, ¿verdad? Pasamos gran parte del tiempo analizando a nosotros mismos y pensando en cómo mejorar nuestra parte mala. Compramos y vamos al gimnasio, gastamos tiempo, dinero y esfuerzo para mejorar lo que consideramos que es nuestra parte mala. Y la parte que no podemos mejorar o que aún no mejoramos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que esconderla, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Dios quiere transformar. Lo que tú y yo hemos ocultado durante toda nuestra vida. Si tú estás pasadito o pasadita de peso o no estás marcado como los demás, ya lo dije, vamos al gimnasio y como sea, podemos llegar a esculpir un cuerpo, ¿verdad? Porque decimos, ahora sí ya se va a ver bonito, ya no se va a ver feo, ya no se va a ver mal. Pero lo de adentro, que no podemos nosotros cambiar, lo escondemos, lo vamos ocultando cada vez más. Muchas veces hemos escondido tantas cosas por vergüenza. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has estado en alguna situación en la que al conocer a alguien piensas en tu interior, espero que esta persona no sepa tal o tal cosa de mí? ¿Te ha pasado? Bueno, cuando entramos en nuestra relación con Dios, podemos pensar, y casi siempre lo hacemos, que Él es como nosotros. Pensamos que debemos esconder nuestra parte mala de Dios. Sin embargo, si tratamos de esconder partes inaceptables de nuestra personalidad, podemos llegar a perder el contacto con nosotros mismos y desde luego con Dios. Dios no es como nosotros. Dice la palabra, sus caminos no son nuestros caminos. Él no está aceptando solo nuestra parte buena y está rechazando nuestra parte mala. No, nos ve como una persona completa. No nos está dividiendo, no nos ve como un ser dividido. Él nos dice, ¿verdad?, que no tratemos de mejorar nuestra parte mala. Es imposible que lo hagamos nosotros. No importa cuánto lo podamos mejorar, nunca será suficientemente bueno, porque dice la palabra, dice Dios, yo soy perfecto. Dame tu parte buena y tu parte mala y déjame hacerte una persona completa. O sea, Dios sabe lo que tú y yo ocultamos y así, insisto, como lo ocultamos de los demás, creemos que lo podemos ocultar de Dios. Cuando estamos caminando en la palabra de Dios, estamos nosotros luchando contra nuestra desobediencia. Cuando estamos recibiendo la palabra de Dios que nos trae vida, que nos trae restauración, que nos trae cambio, nos resistimos a confrontar aquello que Dios nos empieza a mostrar, lo malo que hay dentro de nosotros. Y cuando estamos bajo la autoridad, bajo el liderazgo en nuestras congregaciones de personas que Dios puso, a lo mejor porque a Él le plació, a lo mejor no es lo que tú esperabas, pero Dios a veces levanta personas, dice la palabra, lo vil y lo necio para avergonzar al mundo, ¿verdad? Entonces hay veces que tú y yo tenemos que estar aceptando lo que Dios nos ofrece y tenemos que entender que tenemos necesidad de ayuda, de comentar aquello con aquella persona que Dios puso, ¿verdad? Como tu líder,
como tu pastor, como qué sé yo, gente que está en una autoridad. Habrá cosas que tenemos que confesar y no precisamente a la persona, sino a Dios, porque Dios está permitiendo que nosotros saquemos aquello malo, aquello muy malo que tú y yo por mucho tiempo hemos estado ocultando, porque eso no nos va a dejar caminar en victoria, no nos va a dejar recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esto Dios lo hace por gracia. Es difícil entender la gracia sin entender la ley de Dios. La ley perfecta de Dios, sus mandamientos, como quiere Él que vivamos, y francamente es difícil. No alcanzamos, ¿verdad?, a hacer esto. Acuérdense, en el tiempo de la ley, los 10 mandamientos, algo difícil, incluso para tener una relación plena con Dios era difícil. Sin embargo, el tiempo de la gracia, que fue cuando Jesús vino a encarnarse, el Verbo se hizo carne, Él vino a mostrar ese amor, esa gracia de Dios para nosotros, y tenemos el abogado supremo con el Padre, tenemos el camino al Padre, tenemos todo, tenemos ese amor de Dios derramado en la persona de Jesús para nuestras vidas. O sea, ya ahorita ya estamos en el tiempo de la gracia, ya no es por obras. Ya no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios por la cual tenemos ese acercamiento divino. Y podemos nosotros decirle: Señor, aquí estoy, cámbiame, Padre, cada día transfórmame a tu imagen y semejanza, Señor. Aquello oculto que hay en lo más profundo de mi corazón, que he querido ocultar, Señor, por vergüenza, por temor, por orgullo, por soberbia, sácalo a la luz, Padre, para que no haya nada que pueda impedir que yo reciba de tu luz, de tu gloria. Qué bonito esto, ¿verdad? Dios se revela, Dios nos va a revelar nuestros defectos, nuestros pecados, y debemos nosotros estar agradecidos con Dios de poder verlos a través de su gracia. Nosotros podemos verlos, ya que podemos traerlos ante Dios y Dios puede lidiar con ellos, otra vez te lo repito, a través de su gracia. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Cuando llegamos a Jesús, sabemos que necesitamos un Salvador. El hecho es que siempre por el resto de nuestras vidas vamos a necesitar a nuestro Salvador. En Hebreos 4, del 13 al 16 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, hay que aferrarnos a la fe que profesamos, porque ya tenemos quien nos ayuda en nuestras debilidades, quién está con nosotros, quién nos lleva hasta el Padre. Venir en verdad y humildad. Podemos experimentar la gracia cuando venimos al trono de gracia. Qué bonito es esto, ¿verdad? Hay que estar buscando de la presencia de Dios cada vez más y más. Vivimos con tantas cosas que nos asusta enfrentar, que no queremos, porque como ya lo hablamos en la clase anterior, tenemos mucho miedo al cambio. Tenemos miedo al cambio porque ya nos acomodamos a un estilo de vida. Y déjame decirte que la mayoría de las veces este estilo de vida no es bueno ni es saludable, pero es lo que ya conocemos, en lo que ya nos acomodamos. Y no queremos que Dios nos transforme, no queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria porque decimos: ah, no, pues yo aquí ya estoy a gusto, o si no estoy a gusto, pues ya me acostumbré.
Los seres humanos somos seres de hábitos, de costumbres. Los hábitos se convierten en vicios, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a Jesucristo, Él nos acepta, repito, tal y como somos. Y gradualmente a través de los años, Él nos puede ir sanando siempre y cuando tú y yo así lo deseemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir con honestidad y con fe. En la palabra de Dios, en Lucas 18, versos 9 al 14, dice, en esta parábola dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él nos pide que vengamos con honestidad y fe y traigamos nuestras preocupaciones a Él. Primera de Pedro 5, versículos 5 al 7. La gente más sana, por lo regular, es la que está más consciente de sus fallas y en lugar de estar a la defensiva, son capaces de decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, ¿verdad? A veces es más fácil para nosotros tener una relación con la ley que tenerla con Dios. Y Satanás prefiere que nos enfoquemos en la ley, o sea, en los mandamientos de Dios, a que nos enfoquemos en el Señor mismo. ¿Queremos experimentar la gracia de Dios? Bueno, necesitamos venir a Él con verdad y humildad. Santiago 4, 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros podemos decir, ok, Señor, yo ya llevo todos los mandamientos, yo ya la hice, yo voy todos los días a la iglesia, estoy todos los días orando, qué bueno, muy bien, tenemos que tener una comunión, un devocional con el Señor, pero muchas veces llevamos nada más ritos, nada más llevamos una religión, nos convertimos en religiosos, pero cuando se trata de sacar todo aquello de resentimiento, envidia, amargura, orgullo, todo aquello, no lo queremos hacer. Críticas, chismes, etcétera, y de hecho ni los reconocemos. No, es que yo ya soy así. Sí me explico, o sea, qué fácil es caer en la trampa de Satanás. Es muy sencillo. Nos convertimos en personas como ese fariseo diciendo, pues si yo cumplo con todo, así que yo no estoy como aquel, porque pues yo estoy cumpliendo con todo lo que tú dices en tu palabra, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, que no somos humildes, reconociendo nuestra condición de pecado, de obscuridad muy dentro de nuestro corazón, delante de un Dios que es perfecto, que es santo y que todo lo ve. Hebreos 4 del 13 al 16 dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos un día que rendir cuentas. Romanos 5:20 dice, Dios abundó el pecado donde sobreabundó la gracia. La gracia de Dios está ahí, pero tenemos que creer para recibirla. Así que nosotros tenemos que ser personas humildes. Aquí hay una clase que se llama
La humildad, arma infalible contra el enemigo. Dios nos puede transformar por su gracia, porque así tiene que ser. Tenemos que ser transformados, tenemos que entender que necesitamos ser transformados, renovados en el Señor para poder estar a la altura, ¿verdad?, de un Dios que es santo y es perfecto. Claro que nosotros no somos perfectos, pero podemos ir buscando cada vez más y más de la excelencia. Eso sí es para nosotros, ser cada día más y más excelentes. Desgraciadamente, la mayoría de las personas hemos creído que así como vivimos y así como somos y así como nos conducimos, es lo correcto. Nos acostumbramos a vivir con esos espíritus familiares, que yo así soy, hasta los abrazamos. Cosas tremendas que Dios tiene que transformar a su imagen y semejanza. ¿Estamos dispuestos a ese cambio? Segunda de Pedro 3:18 dice, crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Ya no hay más vuelta de hoja, tenemos que pedirle al Señor que nos transforme, que nos renueve cada día más y más conforme a su gracia, su amor, su misericordia. Hasta aquí esta clase y espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, es necesario que lo digas. Señor Jesucristo, este día yo he recibido o quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. He oído tu palabra, la he recibido, pero también quiero recibirte a ti como mi Rey, como mi Señor y aquel que perdona todos mis pecados y que me va a ir transformando conforme a su imagen, a su semejanza. Y gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no podemos ser transformados. Que Dios les bendiga grandemente.